Bienvenidos nuevamente a este capítulo de Ciencias Básicas. Mi nombre es Fran Bellodas, soy el doctor Bellodas y el día de hoy vamos a hablar sobre fisiología del sistema endocrino. ¿Ya? Dentro de fisiología y de los múltiples sistemas que podemos ver, este es uno de los más ricos en cuanto a circuitos que hay que entender, ¿no? El sistema endocrino, en primer lugar, va a tener una serie de ejes o órganos que están entrelazados entre sí. Están entrelazados y se relacionan de una manera en que se mantienen en constante equilibrio, lo que nosotros llamamos homeostasis, ¿no? Entonces todo empieza en el hipotálamo, que está en el sistema nervioso central. Luego sigue hacia la hipófisis, que es la hipófisis también llamada glándula pituitaria. Entonces vamos a empezar describiendo, ¿no?, las partes. Lo que comparten todos estos ejes del sistema endocrino es el hipotálamo, la hipófisis, voy a poner acá, hipófisis, o también llamada glándula pituitaria, ¿ya? Glándula pituitaria. Ya está. Que es muy importante diferenciarla de otra glándula que se llama glándula pineal. No vayan a confundir la glándula pituitaria con la glándula pineal. La glándula pineal también se ubica en el sistema nervioso central. Tiene otro nombre, se llama epífisis. Y como su nombre lo dice, también es una glándula. O sea, quiere decir que libera hormonas. La hormona que libera esta glándula se llama melatonina. Quizás la han escuchado. La melatonina es la encargada de regular el sueño. Es la encargada de mantener a la persona en un horario en el que se da cuenta cuándo es de día y cuándo es de noche. Eso ocurre de manera automática en el cuerpo y se conoce con el nombre de ritmo circadiano. Entonces, la melatonina es la encargada de dirigir el ritmo circadiano. Y todo eso es regulado ¿por quién? Por la glándula pineal, también llamada epífisis. Entonces hacemos un punto aparte con esa glándula. Nosotros estamos hablando en estos momentos del hipotálamo, la hipófisis, y luego vamos a hablar de otras glándulas más que están en constante relación con estas dos. ¿Ya? Mencioné que el sistema endocrino era muy importante porque se relaciona con estas hormonas. Las hormonas son moléculas que pueden ser derivados de proteínas, como péptidos, pueden ser proteicas, pueden tener un origen lipídico, ¿no?, etcétera, ¿no? Principalmente tienen esas variedades, ¿no? Péptidos, proteicas, pueden ser lipídicas. Entonces hay que tener en cuenta que las diferentes formas que adopten va a también determinar su función, ¿no? Por ejemplo, las formas lipídicas, voy a ponerlo acá, o sea que son derivados de los lípidos, tienen su acción principalmente a nivel del núcleo de la célula, ¿no?, por la estructura que manejan, a diferencia de las proteicas que usualmente actúan a nivel de la membrana o del citoplasma, ¿ya? Eso es importante recordarlo un poco, tener en cuenta, pero para efectos de la clase de hoy hay que recordar que las hormonas son moléculas que funcionan como mensajeras, ¿no?, a nivel del cuerpo y que se dirigen hacia algún lado distante, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí la glándula tiroides y esta glándula va a liberar hormonas, va a secretar hormonas, que son las hormonas tiroideas, y van a actuar no solo en la tiroides, sino van a tener efectos múltiples en distintas partes del cuerpo. Es por eso que son tan importantes, ¿ya? Entonces, el primer elemento del eje principal, de la mayoría de ejes que vamos a ver en el sistema endocrino, va a estar dado, ¿no? Número 1, dijimos, el hipotálamo. Número 2, la hipófisis, ¿ya? Y a partir de ahí vienen las demás. A partir de ahí vamos a poder entender eje por eje cada uno de estos circuitos, por llamarlos así, ¿ya? El hipotálamo es parte del sistema nervioso central. Es una estructura compuesta por muchos núcleos que tienen distintas funciones, sobre todo en la regulación de lo que se conoce
como dijimos, de homeostasis, ¿no? No solo hormonas, sino también el equilibrio, por ejemplo, si ustedes se acuerdan del sistema nervioso, entre el sistema nervioso autónomo, ¿no? En el simpático, parasimpático, también se encargan de regular el hambre, la saciedad, la sed, la temperatura corporal, por ejemplo. Para efectos de esta clase, lo importante va a ser recordar los núcleos que van a tener relación principalmente con la glándula hipófisis. El hipotálamo se conecta con la hipófisis a través de un plexo venoso. Vemos acá, ¿no? Los vasos sanguíneos finalmente forman todo un plexo venoso en la hipófisis, que se llama sistema porta hipofisiario, ¿ya? Sistema porta hipofisiario. Entonces, así como existe el sistema porta en el abdomen, igual existe un sistema porta hipofisiario entre el hipotálamo y la hipófisis. Estos vasos son los encargados de llevar las hormonas que produce el hipotálamo hacia la hipófisis. Y a su vez, ya la hipófisis decide qué hacer con esta señal, ¿no? La mayoría de veces produce hormonas, pero en algunos casos inhibe otras, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Ahora, la hipófisis tiene dos partes. Una parte anterior, A de anterior, entonces se acuerdan, A de anterior, adenohipófisis. P de posterior, ahí ya sería la otra, neurohipófisis. ¿Ya? Entonces, A de anterior, adenohipófisis. Y la posterior es la que queda, es la neurohipófisis. Son dos partes de la misma glándula, que son distintas en realidad. Como su nombre lo dice, adeno viene de glándula, adeno, glándula. Tiene que ver más con, sobre todo, un epitelio glandular primitivo, ¿no? Que viene también de la capa más externa, que es el ectodermo. La neurohipófisis también viene del ectodermo, pero tiene que ver con la capa neuronal, ¿ya? Es una capa neuronal. Por eso es que se llama neurohipófisis. La adenohipófisis produce o secreta, vamos a poner, secreta hormonas. Porque aquí hay células encargadas de producirlas. Por otro lado, la neurohipófisis almacena hormonas. ¿Ya? La neurohipófisis almacena hormonas. ¿Qué hormonas? Vamos a ver que dentro de los múltiples núcleos que hay en el hipotálamo, hay dos que son muy importantes para la neurohipófisis, que son el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. Estos dos núcleos van a producir hormonas que van a ser almacenadas en la neurohipófisis. ¿Ya? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Ya? ¿Cuáles son las dos hormonas que producen estos núcleos? Oxitocina y la otra llamada vasopresina, o también conocida con el nombre de hormona antidiurética o ADH, por sus siglas en inglés, ¿no? Oxitocina y vasopresina. El núcleo paraventricular produce más oxitocina. El núcleo supraóptico produce más hormona antidiurética. Eso no significa que no puedan producir la otra hormona. O sea, si yo les preguntara, ¿el núcleo paraventricular produce hormona antidiurética? Sí, pero no es el principal centro de producción de esa hormona. Lo principal que produce el núcleo paraventricular es oxitocina, ¿ya? Entonces la oxitocina y la hormona antidiurética, ambas hormonas van a viajar a través del sistema porta hipofisiario, se almacenan en la neurohipófisis y en la neurohipófisis se quedan ahí, ya almacenadas. Esas dos hormonas para que la hipófisis las pueda utilizar cuando lo crea conveniente, ¿ya? Por otro lado, el hipotálamo tiene núcleos que van a producir
otras hormonas que son conocidas como las hormonas liberadoras. Y aquí lo voy a poner. Produce hormonas liberadoras. Ahora, ese nombre se debe a que estas hormonas estimulan a que la hipófisis libere sus propias hormonas. Por eso es que son las liberadoras. Por su nombre en inglés, ¿no? O sea, liberar, hormona que libera, vendría a ser como release hormone. Entonces, hormona liberadora va a terminar en RH. Por eso es que la mayoría de estas hormonas termina en RH. Por ejemplo, si yo digo hormona liberadora de hormonas tiroideas, entonces sería TRH, ¿no? Algo así, por ejemplo. Hormona liberadora de las gonadotropinas, GnRH, por ejemplo. Dicho sea de paso, esta hormona, la GnRH, tiene un núcleo muy particular, que es el núcleo arcuato o núcleo arqueado en el hipotálamo. Este es el núcleo encargado de producir la GnRH. Los demás son producidos en distintos tipos de células, pero lo más importante es que se acuerdan que la GnRH es producida en el núcleo arcuato, ¿ya? Estas hormonas que terminan en RH, ¿no?, van a liberar a las otras hormonas que están aquí en la adenohipófisis y que vamos a empezar a ver una por una, que es el objetivo de esta clase, ¿no? Principalmente describir todos los ejes, ¿no? Vamos a tener aquí los 5 principales ejes, ¿no?, que vamos a ver. Ya. Entonces, quiero que presten mucha atención. Vamos a ver el eje que tiene que ver con la tiroides. Vamos a ver el eje que tiene que ver con esta hormona que se llama prolactina. El eje que tiene que ver con la glándula adrenal. O el eje adrenal. Vamos a ver el eje que tiene que ver con la hormona del crecimiento. Por sus siglas en inglés lo coloco como GH. Y finalmente el eje gonadal. Tiene que ver con los órganos reproductores, tanto masculinos como femeninos, en el varón y en la mujer, ¿no? Principalmente en el varón los testículos y en la mujer los ovarios. Ya está. Entonces, vamos a ir desarrollando uno por uno. Vemos aquí cómo a través de este eje hormonal que empieza con el hipotálamo, ¿se acuerdan? El hipotálamo. Ahora, antes de seguir, cuando estamos hablando de todo esto, ¿de qué parte de la hipófisis o glándula pituitaria estamos hablando? De la parte anterior. No se olviden, la parte anterior es la que produce hormonas, secreta hormonas, ¿ya? La parte posterior solo almacena. Entonces estamos hablando de la adenohipófisis. Ya hablaremos en un momento de la neurohipófisis, pero ahorita estamos hablando de la adenohipófisis. Primero tenemos el hipotálamo. Segundo tenemos la hipófisis. Y tercero tenemos el órgano endocrino, que es el órgano diana, así se llama, como el órgano objetivo, la diana hacia donde apunta el dardo, ¿no? Ahí es donde va a hacer efecto, o donde van a hacer efecto las hormonas que salen de la adenohipófisis, ¿ya? Y luego ya viene el efecto que produce esta glándula diana, este órgano diana final, hacia el resto del cuerpo, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero de una forma general. ¿Qué ocurre en el eje que tiene que ver con las hormonas tiroideas? ¿Ya? La hormona que es secretada, ¿no?, o que es producida y secretada en el hipotálamo termina en RH. ¿Por qué? Porque significa hormona liberadora. Y tiene la T porque es la hormona liberadora de hormonas tiroideas, ¿no?, la TRH. También llamada, para liberar decimos como tropos. Entonces, si es de la tiroides, tirotropina, ¿ya? Entonces también se llama tirotropina
hormona liberadora de hormonas tiroideas o tirotropina. La tirotropina va a estimular, este más significa que estimula, el menos significa que inhibe, que ahorita vamos a explicar un poco por qué está ahí, pero lo más importante es que sepan que la hormona liberadora de hormonas tiroideas actúa en la adenohipófisis para estimular la producción y secreción, ¿no?, de la hormona estimulante de la tiroides. No confundan la hormona liberadora de hormonas tiroideas o tirotropina con la hormona estimulante de la tiroides o TSH, ¿ya? Hormona estimulante de la tiroides, TSH. La TSH es producida en la parte anterior de la glándula hipófisis y finalmente, como su nombre lo dice, si es hormona estimulante de la tiroides, va a estimular a la glándula tiroides para que produzca sus hormonas efectoras, que son las hormonas T3 y T4, también llamadas triiodotironina y tetraiodotironina. ¿Ya? Ese vendría a ser el eje. Ahora, hay algo que es muy importante recordar dentro del sistema endocrino, que se conoce y en general, bueno, en cualquier momento que hablemos de fisiología para la homeostasis, existe este término feedback o retroalimentación, pero sobre todo en endocrino es muy, muy, muy importante. El feedback o retroalimentación es como un razonamiento que tiene nuestro propio cuerpo de una manera muy sabia para regularse. Por ejemplo, si yo le diera, tengo A, B, por ejemplo. Si A no tiene, por poner un ejemplo, así es, ¿no? A es una persona que tiene muchos alimentos, ¿no? Muchos alimentos. Y B es una persona que no tiene alimentos. Entonces A le da alimentos a B. Llega un momento en el que B tiene tantos alimentos que le dice a A, ya no necesitas darme más alimentos porque ya tengo lo mismo que tú. Ese momento en el que dentro de un circuito uno le dice al que está antes, ¿no?, a quien le envió el mensaje primero, ¿no?, le dice, ya no es necesario que me sigas enviando este mensaje, lo está inhibiendo, está diciendo, ya no me des más alimentos. Y eso se llama feedback negativo o retroalimentación negativa. No porque tenga una connotación negativa, que sea algo malo, no, al contrario. Es algo bueno porque mantiene en equilibrio el cuerpo. Imagínense si nadie le dijera a las hormonas del eje, por ejemplo, de las hormonas tiroideas, ¿no?, ya deja de enviarme señal, ¿no? La hormona liberadora o la tirotropina a la TSH, la TSH, la glándula tiroides y luego la T3, T4 y sigue. Uno se sobrecargaría de T3 y T4 y es lo que nosotros conocemos como hipertiroidismo, una sobreactivación por estímulo de la glándula tiroides que puede tener muchos mecanismos, ¿no?, distintos mecanismos, principalmente autoinmune, ¿no?, pero al final lo que genera es que haya un exceso de hormonas, porque se lleva en un mal control de este feedback, ¿ya? Entonces, eso hay que recordarlo, es muy importante. Y ahora vamos a entender qué significa eso. Por ejemplo, nosotros tenemos las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, llega un momento en que tenemos suficientes hormonas tiroideas para cumplir la función que deben realizar, ¿no? Cumplen sus objetivos y ya no es necesario tener más. Entonces, para decirle al cuerpo, ya no más, estas hormonas tiroideas le dicen a la hipófisis y le dicen al hipotálamo, ya no más. Entonces, este es el feedback negativo. La glándula tiroides hacia la glándula hipófisis y la glándula tiroides hacia el hipotálamo. Y así es como se regula, ¿ya? O sea,
en los términos ya más precisos, diríamos, el aumento excesivo de T3 y T4 estimula, no, o mejor dicho, inhibe la producción de TSH y de TRH. Y eso da origen al feedback negativo del eje tiroideo. Eso es lo que en realidad quiero decir, ¿no? Ahora, hay hormonas que tienen relación también con el eje tiroideo y no necesariamente son propias del eje, pero sí se comunican, como por ejemplo la somatostatina. Cuando hay un aumento de esta hormona, la somatostatina, inhibe la TRH y la TSH. O sea, en otras palabras, la somatostatina funciona como un inhibidor del eje a nivel del hipotálamo y de la hipófisis en las hormonas tiroideas, ¿no? Lo que tiene que ver con el eje de las hormonas tiroideas. Pero lo más importante es que recuerden estas: la TRH, la TSH y la T3 y la T4. Entonces vamos a ponerle aquí TRH, TSH, bueno, en la glándula tiroides, la T3 y la T4, que estas son las que en realidad están en la glándula tiroides, ¿ya? Listo. Entonces vamos a ir desarrollando uno por uno, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en este eje de la glándula tiroides, ¿no? Vamos a ver el hipotálamo. El hipotálamo, ¿a quién liberó? ¿Se acuerdan? TRH, también llamada tirotropina. La tirotropina estimula a la adenohipófisis, ¿no?, para que produzca la TSH, u hormona estimulante de la glándula tiroides, la TSH. La TSH estimula a la glándula tiroides y así se secreta T3 y T4. Y como dijimos, cuando hay grandes cantidades de T3 o grandes cantidades de T4, inhiben la producción de TSH, acá, ¿no?, inhiben la producción de TSH e inhiben la producción de tirotropina. Entonces ahí se frena el eje, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se ve que si bien se liberan T3 y T4, la hormona que realmente es la efectora de todo el eje vendría a ser la T3. ¿Por qué? Porque la T4, al ingresar a la célula a nivel del citosol, ¿no?, bueno, también puede ocurrir en la periferia, pero ya al ingresar a la célula ocurre en el citosol, se convierte de T4 a T3. T4 a T3. ¿Por qué? Porque la T3 es la efectora, ¿ya? Es la que ejerce la acción principal. Y la T3 va a actuar sobre todo a nivel del núcleo, ¿ya? Es un receptor de T3 que está agrupado en forma de un complejo, ¿ya? Y va a recibir el estímulo que va a explicar todas las funciones que tiene esta hormona tiroidea. Ahora vamos a hablar un poco de qué sucede en la glándula tiroides. Vamos a ver qué sucede aquí, en esta glándula. Entonces, la glándula tiroides está ubicada en la región cervical, ¿no?, en la cara anterior, anterior respecto a la tráquea, ¿ya? En la cara anterior del cuello vamos a ver que tiene dos lóbulos y un pequeño istmo en medio de los dos que los conecta, ¿no?, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, ¿ya? ¿Y cuál es su estructura microscópica, ¿no? Dentro de la glándula tiroides vamos a observar folículos, que son los llamados folículos tiroideos. Esto de acá, folículos tiroideos, folículos tiroideos. Y dentro de los folículos, o ¿quiénes forman los folículos? Son las células foliculares. Cada una de estas son las células foliculares, ¿ya? Y como se dan cuenta, dentro de los folículos hay un pequeño espacio. Y ese pequeño espacio es ocupado por un líquido que se conoce con el nombre de coloide, ¿ya? Coloide. El coloide es el líquido que se encuentra dentro de un folículo tiroideo, ¿ya?, rodeado
por las células foliculares. Aquí estamos haciendo un zoom a un folículo que está adyacente a un vaso sanguíneo. O sea, está cercano hacia el lugar donde se va a liberar todas las hormonas. Recuerden que las hormonas, la mayoría viaja a través del torrente sanguíneo hacia los distintos órganos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la historia de la síntesis de las hormonas tiroideas? ¿Cómo es que ocurre todo esto? ¿Cómo es que ocurre todo esto? Todo empieza en una organela muy importante, una organela membranosa, que es el retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Retículo endoplásmico rugoso. Entonces, en el retículo endoplásmico rugoso es donde se sintetizan las proteínas. Porque recuerden que en el retículo endoplásmico rugoso tenemos los ribosomas. Aquí se sintetizan las proteínas. ¿Qué proteína se sintetiza? La principal, tiroglobulina. La tiroglobulina es la principal proteína que se va a sintetizar. ¿Ya? ¿Hacia dónde se está liberando esta tiroglobulina? Si se dan cuenta, se está liberando hacia el coloide. ¿Ya? Esta tiroglobulina se está liberando hacia el coloide. Listo. Paralelamente a esto, a través de los vasos sanguíneos, ¿no? Si nosotros vemos esta célula gigante, es una célula folicular. Vemos el extremo apical, que es este de acá, extremo apical, y para este lado el extremo vasolateral, porque es la parte basal de la célula. Y más o menos en el extremo vasolateral, que está en contacto con los vasos sanguíneos, hay una proteína transportadora que se llama el zinc portador de sodio y yodo. ¿Ya? Este zinc portador quiere decir que va a hacer pasar dos iones al mismo tiempo. Y esos dos iones son el yodo y el sodio. Pasan dos moléculas de sodio y una de yodo. ¿Ya? Entonces eso es importante también recordarlo. El sodio y el yodo van a dirigirse, sobre todo el yodo, hacia un canal que está ya en el extremo apical de la célula folicular, que lo va a impulsar hacia el coloide, que es un canal de pendrina. Este yodo, cuando llega al coloide, finalmente, ¿no? Llega al coloide, es metabolizado, ¿no? por una enzima llamada la peroxidasa tiroidea, ¿ya? O la tiroperoxidasa, ¿no? También conocida, vamos a poner, como TPO, tiroperoxidasa, ¿ya? La tiroperoxidasa es la enzima encargada de transformar el yodo en un yodo, dos moléculas unidas, ¿no? Dos átomos de yodo, ¿no? En una sola, ¿no? Yodo 2, ¿ya? Luego el yodo, en esta forma, va a pasar, ¿no? a unirse con la tiroglobulina, ¿ya? Tiroglobulina. Eso quiere decir que la proteína que se formó en el retículo endoplásmico de la célula folicular, que es la tiroglobulina, es la base para unirse con el yodo y juntos van a dar origen ¿a quién? A esto, a las famosas hormonas tiroideas. Si nosotros juntamos una tiroglobulina con un yodo, vamos a tener una monoyodotirosina. Y si lo juntamos con dos yodos, diodotirosina. Esas son las estructuras básicas, monoyodotirosina y diodotirosina. Cuando nosotros juntamos una monoyodo con una diyodo, 1 más 2, tenemos T3, triyodotirosina. Y cuando juntamos 2, es decir, diodotirosina, con otra diodotirosina, tenemos 2 más 2, T4, triyodotirosina. Entonces así es como se sintetizan las hormonas T3 y T4. ¿Dónde? En el coloide, ¿ya? Es muy importante que entiendan este proceso. ¿Por qué? Porque
De aquí, teniendo una buena base en fisiología, van a poder entender las enfermedades, ¿no? Van a poder entender, por ejemplo, que es necesario el yodo para sintetizar las hormonas tiroideas. Van a entender que algunas enfermedades atacan esta enzima, ¿no? E impiden la formación de hormona tiroidea, dando origen a un hipotiroidismo. Hipo porque es poca hormona tiroidea producida por una enfermedad autoinmune, por ejemplo, que es la tiroiditis de Hashimoto, y que se produce por anticuerpos contra el TPO, por ejemplo, ¿no? Entonces, entendiendo la fisiología, vamos a poder entender también la parte de la enfermedad, ¿ya? Listo. Entonces, ya tenemos esta parte del recorrido. Se formaron T3 y se formaron T4. Pero T3 y T4, ¿dónde se encuentran en estos momentos? Se encuentran en el coloide. Y en el coloide no es donde van a hacer su efecto. Necesitan viajar al torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La tiroglobulina, que es esta proteína que va a acompañar a las hormonas tiroideas, va a ayudar a que pueda viajar del extremo apical al extremo basal. Vamos a ver acá, ¿no? Va a pasar por dentro de la célula, va a partirse un poco esta proteína gracias a los lisosomas y luego finalmente sale al torrente sanguíneo donde las hormonas tiroideas, ya sean T3 o T4, están con estos trozos de la tiroglobulina, que son las proteínas de unión a las tiroxinas. Son proteínas transportadoras de las hormonas tiroideas, ¿ya? Recuerden que gran parte de las hormonas tiroideas están en la sangre unidas a proteínas. Pero ¿quiénes son las que hacen su actividad? Las que realmente van a llevar a cabo su función. Las que están libres en el plasma. Por eso, si alguna vez han escuchado el término T4 libre, que mide la cantidad de T4 que hay en el torrente sanguíneo, ¿no? Sin unirse a las proteínas, ¿no? Por eso es libre. Ahora, solo para recordarles un poco la diferencia entre T3 y T4. T3 y T4. T3 es la forma efectora, ¿no? Es decir, es la que tiene más acción, ¿no?, en el metabolismo, ¿no? Aumenta el metabolismo. Esa es la acción de las hormonas tiroideas. Hacen que el metabolismo aumente. Por eso es que una persona que está con mucha actividad tiroidea, por ejemplo un hipertiroideo, se siente agitado, aumenta el sistema nervioso simpático, pueden tener hasta temblores, pequeños tremores, ¿no?, mucha sudoración, puede por momentos subir un poco la presión arterial. Todo esto es por una sobreactivación. Como hay mucho metabolismo, se consume, es como si se consumiera el cuerpo. Entonces, la persona puede bajar de peso, ¿no? Ese es un extremo. Esa es la sobreactivación de las hormonas tiroideas, ¿no? Pero lo normal sería que estén de una manera adecuada y que nos permitan, con ese metabolismo, poder vivir. Las hormonas tiroideas, entonces, su principal efector es T3. El que tiene menos acción es T4. Sin embargo, el T3, a pesar de que es el que tiene más acción, es el que está más escaso. ¿Por qué? Porque tiene menor tiempo de vida media, ¿ya?, en sangre, ¿no? A diferencia del T4, ¿no?, que tiene un mayor tiempo de vida media, ¿ya? Eso también hay que tener en cuenta, ¿ya? Por eso es que todo termina transformándose en T3, ¿no? T3, 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 T3. Y T3 se va muy rápido, ¿no? Es utilizado muy rápido. Entonces, con eso tenemos descrito ya el primer eje, que es el eje de la glándula tiroides, ¿ya? Recuerden, hipotálamo libera la tirotropina, la hipófisis libera la hormona estimulante de la tiroides, la TSH,
y la glándula tiroides libera T3 y T4. ¿Ya? Ya tenemos TRH, TSH y T3 y T4. T3 y T4 ejercen la acción aumentando el metabolismo a nivel del cuerpo, ¿no? Estimulando la ingesta, en realidad la degradación de los lípidos, de las proteínas, el aumento de la temperatura, la estimulación simpática. Todo esto es lo que producen las hormonas tiroideas, ¿ya? Es muy importante que lo recuerden entonces. Entonces, vamos a continuar con los siguientes ejes. Los siguientes ejes incluyen, por ejemplo, este de acá. Antes, vamos a ver este dibujo. Vamos a ver el único eje que empieza con una hormona que no es activadora, sino es inhibidora, y esa es la dopamina. El hipotálamo va a liberar dopamina y la dopamina inhibe a su vez a nivel de la hipófisis la secreción de prolactina. Eso quiere decir, o sea, que normalmente la hipófisis quiere secretar y secretar y secretar y secretar prolactina. Lo que uno tiene que hacer es frenar a esa prolactina. ¿Y cómo se hace? A través de la dopamina, ¿ya? Dopamina. Entonces la dopamina, o factor inhibidor de la prolactina, por eso también lo llaman así, el factor inhibidor de la prolactina, o PIF por sus siglas en inglés, se produce a nivel del hipotálamo. A ver, yo les he dicho que en el hipotálamo todo estimula, todo libera, salvo la dopamina, ¿verdad? Entonces, una pregunta que les puedo hacer es, si yo lesionara el hipotálamo, ¿cuál es la única hormona en la hipófisis que se va a elevar? A ver, si yo lesiono el hipotálamo, todos los ejes van a hacer que las hormonas bajen. No me imagino una que se eleve, pero sí hay una, y esa es, si yo elimino en el hipotálamo la liberación de dopamina, ya no se inhibe a la prolactina. O sea, ya no hay nadie que le diga a la hipófisis deja de producir prolactina. Y la hipófisis se llena y se llena y se llena y se llena de prolactina. Y la prolactina, como su nombre lo dice, lactos viene de leche, precisamente por la glándula mamaria, estimula la producción de leche, ¿no?, en la glándula mamaria. Por eso, imaginemos una mujer que tenga algún problema en el hipotálamo, ¿no?, algún problema que afecte el hipotálamo, que el hipotálamo se vea dañado, entonces inhibe todas las hormonas, pero hay algo que no es inhibido, que más bien se sigue y se sigue estimulando, y esa es la producción de prolactina. Por eso a veces pasa desapercibido y estas pacientes pueden mostrar que se les está saliendo la leche, ¿no?, cuando en realidad no están gestando. Y eso es por sobreestimulación de la glándula mamaria debido a que no hay nadie quien frene la prolactina, ¿ya? Ese es un concepto muy importante. Recuerden, la prolactina se regula por un eje inhibitorio, ¿ya? Principalmente por inhibición. Ya, eso también les pueden preguntar. ¿Cuál es la hormona que se regula por inhibición? La prolactina. ¿Ya? ¿Cuál es la única que se eleva cuando se lesiona el hipotálamo? La prolactina. La prolactina estimula a nivel de la glándula mamaria la producción de leche, ¿ya? Esa es su principal función. Ahora, la prolactina sí es estimulada por una hormona, pero no es que sea la principal que va a llevar el eje a que funcione, no. Es estimulada por la hormona liberadora la tirotropina, ¿no?, o la hormona liberadora de hormonas tiroideas, ¿no? Es la tirotropina o TRH. La TRH estimula a la prolactina. Por eso algunos pacientes que tienen, por ejemplo, una sobreestimulación del eje de la tiroides, ¿no?, que viene desde el hipotálamo por una sobreactivación en el hipotálamo, pueden también tener
secreción de leche, ¿no? Por sobreestimulación de la prolactina. ¿Ya? Eso también es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, estamos hablando del eje de la prolactina. Es el único eje inhibitorio. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Es el único eje inhibitorio. Vamos a colocarlo acá. Único eje inhibitorio. Prolactina, dopamina. Y voy a resaltar la inhibición. ¿Y para qué sirve? Estimula la glándula mamaria y estimula la producción de leche. ¿Ya? He dicho la producción, no la eyección. No se vayan a confundir. La eyección es contraer la glándula mamaria para que libere leche. Eso es producido por la oxitocina, les voy adelantando. Pero ya lo conversamos ahora. Entonces, eso principalmente. ¿Ya? Vamos a tener luego, ¿qué otro eje? Vamos a tener el eje que tiene que ver, antes de pasar al eje adrenal, hay un eje que tiene que ver con el hipotálamo, que empieza liberando la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Hormona de crecimiento, como crecer es grow en inglés, es GH, ¿no? La hormona de crecimiento RH, RH. La hormona liberadora de la hormona de crecimiento es la GH, RH. Listo. La hormona liberadora de la hormona de crecimiento, GHRH, va a estimular a nivel de la adenohipófisis la liberación de hormona de crecimiento. Esa es la GH, u hormona de crecimiento. Listo. La GH. Y la GH va a actuar a nivel del hígado principalmente, donde va a estimular la producción de el factor similar a la insulina, ¿no? O factor de crecimiento similar a la insulina, o IGF, ¿no? Factor de crecimiento similar a la insulina, a nivel hepático. Y esto va a estimular que los órganos crezcan, por ejemplo, músculos, huesos, ¿no? Sobre todo músculos y huesos. ¿Ya? Así que ese es el eje de la hormona de crecimiento. Cuando hay mucha hormona de crecimiento, ocurre el feedback que comentamos, ¿no? Perdón, cuando hay mucha IGF, que es la hormona final efectora, va a inhibir la producción de GH, va a inhibir la producción de GHRH, ¿no? Y va a regular el feedback, haciendo un feedback negativo. ¿Ya? Listo. Ahora, hay una hormona que es inhibidora de la GHRH, que también se produce en el hipotálamo, y es la somatostatina, ¿no? Somatostatina, ¿no? Como diciendo stat, como detente, somatostatina le dice a la GHRH, detente. ¿Ya? Entonces, detente GHRH, ya. Detente GHRH le inhibe. Inhibe la GHRH, inhibe la GH, inhibe en general el eje de la hormona de crecimiento. Por eso es que cuando hay, por ejemplo, un aumento por alguna enfermedad, un aumento de la producción de GH, se puede dar análogos, que son fármacos parecidos a la somatostatina y que van a inhibir a la GHRH, ¿no? Análogos de somatostatina. Por eso, esa es la explicación, porque tienen que regular este eje, ¿ya? Entonces, vamos a resaltar acá. La somatostatina, la GH y la IGF, o el factor de crecimiento similar a la insulina. También la GHRH, ¿no? GHRH, GH, IGF. Y la somatostatina como un inhibidor. Y aquí vamos a ver, ¿no? Aquí vamos a ver. El hipotálamo libera, ¿no? En este caso la GHRH en la adenohipófisis. Aquí vamos a corregir GHRH, ¿no? GHRH en la adenohipófisis, estimulando la producción de GH, y la GH a nivel del hígado, de los huesos, de los músculos,
va a estimular, ¿no?, el crecimiento, ¿no? Recuerden que a nivel del hígado se hace efectora, sobre todo transformándose en IGF. Y estos tejidos periféricos liberan también una hormona, que es la que va a regular esto, es como la que equilibra todo esto, y esa es la somatomedina. Medina, como tratando de medir, mantener en equilibrio, ¿ya? Entonces aquí podemos encontrar lo que se conocen como pequeños circuitos de feedback, ¿no? Por ejemplo, entre la GH1, ¿no?, entre la GH-RH, que es el que vemos en la esquina superior izquierda, GH-RH y la GH, ¿no? Más GH lo inhibe, y ya está. Luego tenemos entre la GH, ¿no?, y la somatomedina con la somatostatina. Ellos estimulan a la somatostatina, estimulan. Y recuerden que la somatostatina es la que dice detente a la GH-RH, ¿no? La somatostatina tanto a la GH-RH como a la GH, ¿ya?, a la hormona de crecimiento. Entonces ahí es donde uno va a detener el eje, ¿ya?, a la GH-RH. O también a la hormona de crecimiento. Listo, la somatostatina. Y el tercer eje va a estar dado, ¿no?, sobre todo entre la GH y la somatomedina, porque la GH hace que a nivel periférico haya más somatomedina, y la somatomedina le dice a la GH, ya hay mucho crecimiento, ya no es necesario más. Entonces ahí hay otro bucle de autorregulación, de retroalimentación, perdón. ¿Ya? Entonces son esos tres principales, ¿ya? Entre la GH-RH y la GH, entre la GH y la somatomedina con la somatostatina, y la GH con la somatomedina, ¿ya? Recuerden que el aumento de la hormona de crecimiento, como su nombre lo dice, crecimiento, va a hacer que los huesos, los músculos crezcan mucho, por ejemplo a nivel del corazón, a nivel del cráneo, y eso se puede traducir en una enfermedad conocida como acromegalia. Que dijimos que en esos casos incluso se puede tratar con análogos de somatostatina, porque lo frena el incremento excesivo de GH, ¿ya? Entonces acromegalia es por aumento de la GH, ¿ya?, por la hormona de crecimiento. Entonces, hasta ahí ya tenemos descritos estos tres ejes dentro de los 5 principales, ¿ya? Nos quedan describir el eje que tiene que ver con la glándula suprarrenal y el eje que tiene que ver con el aparato reproductor, ¿ya? Cuando hablamos de la glándula suprarrenal, vamos a ver acá. Primero, vamos a empezar a hablar de esta. ¿Se acuerdan? Si termina en RH es una hormona liberadora, CRH. C es que tiene que ver con el cortisol, con todo lo que tenga que ver con el eje de los corticoides, por ejemplo, ¿no? Entonces es la corticotropina, ¿no? ¿Ya? Corticotropina o CRH, ¿ya? Esa es la hormona liberadora, la corticotropina. ¿Ya está? La corticotropina en el hipotálamo. ¿A quién estimula? A nivel de la hipófisis estimula la producción y secreción de la ACTH, ¿ya? ACTH, hormona adenocorticotrópica, ¿no? O sea, adeno, porque tiene que ver con la glándula adrenal, córtico, porque tiene que ver con los corticoides, trópica, porque los estimula. Estimula la glándula adrenal, estimula la producción de corticoides, y tiene que ver, bueno, y es una hormona, por eso es ACTH, ¿ya? ACTH. Y la ACTH actúa a nivel de la glándula adrenal, ¿ya? La glándula adrenal o glándula suprarrenal. Recuerden que tenemos dos glándulas suprarrenales con formas triangulares, que como su nombre lo dice, suprarrenales, están ubicadas por encima de ambos riñones, ¿ya? Que tienen algunas capas histológicas que dependiendo de dónde
de qué capa hablemos, tienen un producto distinto, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Pero finalmente, la hormona que va a regir este eje, el eje de la corticotrópico, ¿no? Tiene que ver con su nombre, lo dice, cortisol. Cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Cuando uno está estresado, se libera cortisol. El cortisol es lo que permite sobrevivir al estrés. Esta hormona nos permite mantenernos en equilibrio frente al estrés. Y no solo el estrés cotidiano, sino en términos médicos el estrés como por ejemplo producido en el cuerpo, el estrés producido por una enfermedad, por una infección, ¿no? por algún estado muy agudo de algo que está sucediendo que es grave para el cuerpo, el cortisol sale a defendernos, ¿no? El cortisol es la hormona del estrés. El cortisol, cuando está en exceso, lo que va a hacer es lo mismo que hacían los otros ejes, ¿no? Feedback negativo. Entonces el cortisol le dice a la ACTH, ya no necesito más. El cortisol le dice a la CRH, ya no necesito más. Y se frena el eje corticotrópico, ¿ya? Ahora, la hormona antidiurética o ADH también estimula de alguna manera a la ACTH, pero no es que sea la central en este eje. El central en este eje, ¿no? Es la ACTH, que es estimulado por la CRH, la corticotropina. Entonces vamos a resaltarlo. Tenemos la corticotropina, la ACTH, estimulan la liberación de cortisol. ¿Ya? Cortisol. Vamos a ver qué más ocurre. Entonces aquí tenemos la hormona liberadora de corticotropina. La hormona liberadora de corticotropina, que es producida por el hipotálamo, secretada por el hipotálamo, llega a la adenohipófisis y estimula la producción y secreción de ACTH. Pero realmente solo tiene que ver con la ACTH. Y aquí es donde vamos a ver lo que ocurre en realidad. La hormona liberadora de corticotropina, ¿no? La hormona liberadora de corticotropina, lo que va a hacer es, a nivel de esta célula que está en la hipófisis, va a estimular la producción de un péptido que se llama propiomelanocortina, ¿ya? O PREPOMC, ¿no? Sus siglas, POMC, propiomelanocortina, que luego se va a quitar ese segmento inicial y se queda como POMC o propiomelanocortina. La propiomelanocortina da origen a la ACTH, es cierto, ¿sí? Pero también tiene otras partes, tiene otros segmentos. Por ejemplo, la propiomelanocortina da origen a la ACTH, pero también va a dar origen a una hormona que se llama alfa-MSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos. Hormona estimulante de los melanocitos. Eso quiere decir, a ver, vamos a tratar de hacer el ejercicio. Si estimulamos a la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropinas, esta estimula la producción de ACTH, pero el ACTH no es lo único que se libera, sino a la par que sale más ACTH, sale más alfa-MSH, la hormona estimulante de los melanocitos. ¿Y qué creen que hace la hormona estimulante de los melanocitos? Va a tener que ver con la proliferación de los melanocitos, lo que da la coloración a la piel característica, ¿no? Por eso, cuando hay mucha producción de ACTH, porque por ejemplo puede ser que yo no tengo cortisol, entonces
por el feedback, ¿no? Si yo tengo mucho, le digo arriba, ya no produzcas, pero si yo tengo poco, le digo, produce más, por favor. Entonces yo ya no tengo cortisol, ¿ya? Eso, por ejemplo, puede ocurrir en una enfermedad llamada enfermedad de Addison, ¿no? Yo ya no tengo cortisol. Entonces necesito producir más. Y vamos a ver que en la insuficiencia suprarrenal, cuando la glándula está insuficiente, le dice al hipotálamo, libera más CRH. Y el CRH le dice a la hipófisis, libera más ACTH. Y sale aparte de la ACTH, hormona estimulante de los melanocitos. Y eso explica por qué en la insuficiencia suprarrenal, además de los síntomas que puedan presentarse por la deficiencia del cortisol, existe una hiperpigmentación. ¿Por qué? Porque se está produciendo mucha hormona estimulante de los melanocitos. ¿Ya? ¿Qué más se produce de la POMC? Las endorfinas. Las endorfinas vendrían a ser como moléculas que inhiben la transmisión de los estímulos dolorosos. ¿Ya? Vendrían a ser como inhibidores de las vías del dolor, pero endógenos, producidos por nuestro propio cuerpo, ¿ya? Producidos por nuestro propio cuerpo, que frenan esa sensación de dolor, ¿ya? Por eso es importante también recordar que las endorfinas tienen que ver con frenar esta vía del dolor. Luego, la glándula hipófisis va a liberar ACTH, y la ACTH, dijimos, estimula ¿a dónde? ¿A qué glándula? La glándula suprarrenal. Sobre todo la corteza adrenal, ¿no? Recuerden que la glándula suprarrenal tiene una corteza, que es la capa que lo cubre. Es como si fuera una naranja, y la naranja, la cáscara vendría a ser la corteza. Y por dentro está la médula suprarrenal, ¿ya? Y finalmente la corteza adrenal va a facilitar la liberación de cortisol, que tiene el feedback negativo que dijimos, ¿no? Ahora, acá por ejemplo vemos en el microscopio, ¿no?, cómo está distribuida la arquitectura de la glándula suprarrenal. Las glándulas adrenales, dijimos, son dos, a los dos lados por encima de los riñones. Entonces aquí vemos vemos su corteza, vemos su médula, y vamos a hacer la distinción. La médula suprarrenal, lo que está dentro, va a ser la encargada de liberar catecolaminas. ¿Se acuerdan de las catecolaminas? Por ejemplo, norepinefrina, también llamada noradrenalina, y epinefrina, también llamada adrenalina. Listo. Y en la corteza tenemos tres capas. De afuera hacia adentro vendrían a ser así. De afuera hacia adentro vendrían a ser la capa, o vamos a resaltarlo mejor, la capa glomerular, la capa fascicular y la capa reticular. ¿Ya? La capa glomerular es la encargada de producir y secretar aldosterona. La fasciculada, la del medio, es la que nos importa para este eje principalmente, es la encargada de la liberación de cortisol. Y la reticular es la encargada de liberar los precursores de las hormonas sexuales, ¿ya? Precursores, no es la hormona sexual directamente, por ejemplo, el estrógeno o la testosterona, no. Son los precursores, por ejemplo, la dihidroepiandrostenediona, ¿no? Entonces, este es un precursor de lo que vendrían a ser las hormonas sexuales, pero no es la hormona sexual en sí, ¿ya? Y recordemos que la zona fasciculada es donde se va a liberar cortisol. Entonces, glomerular, aldosterona, fascicular, cortisol, y reticular, los precursores de las hormonas sexuales, ¿ya? Acuérdense, glomerular, aldosterona, fascicular, cortisol
y reticular la dihidroepiandrostenediona, ¿no? Entonces aquí lo vamos a borrar. Es dihidroepiandrostenediona. Ya está. Listo. ¿Y cuál es la principal función del cortisol? Dijimos que era la hormona del estrés. La hormona del estrés. ¿Ya? Luego tenemos ya el eje gonadal. El eje gonadal, vamos a ver acá. El último de los 5 ejes principales, tenemos al eje gonadal. El eje gonadal empieza, dijimos, con la GnRH, hormona liberadora de gonadotropina. Hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Cuáles son las gonadotropinas? La LH y la FSH. También llamadas hormona luteinizante y hormona estimulante folicular, ¿no? U hormona folículo estimulante. La GnRH, ¿dónde es producida? En el núcleo 4 del hipotálamo. Y la FSH y la LH, ¿dónde es producida? En la hipófisis. Solo que acá ocurre algo muy distinto e interesante, que es que la FSH y la LH, su producción se debe a una liberación por pulsos. O sea, la GnRH no es liberada de manera continua y un mismo tope, no. La GnRH se libera por pulsos de GnRH. Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos a una persona que de pronto deja de hacer estos pulsos, y se queda a tope, ¿no? O sea, con un mismo, tiene GnRH, pero en un mismo nivel, por ejemplo, un nivel alto de GnRH, sin liberar los pulsos, eso bloquea el eje, lo bloquea. Y, por ejemplo, si fuera una mujer, lo que hace es que ya no ovule, ¿no? Y genera anovulación, que puede ser de larga data, anovulación crónica. Si es en el varón, no, los análogos de GnRH igual, bloquean el eje. Al final lo que bloquean es la producción de testosterona. Es lo que se conoce como una castración farmacológica. ¿Por qué? Porque le estás quitando la testosterona al varón, inhibiendo la GnRH. ¿Pero cómo? Dándole más GnRH, dándole tanto que ya desaparecen los pulsos y todo está a una sola concentración. ¿Eso en quiénes podría ser útil? Por ejemplo, en los pacientes con cáncer de próstata, sobre todo cáncer de próstata avanzado. ¿Cuál es la importancia ahí? Que el cáncer de próstata tiene mucha relación con la producción de testosterona. Si nosotros frenamos la producción de testosterona, vamos a ayudar a que aumente la sobrevida de estos pacientes, ¿no? Porque ya el cáncer no va a avanzar tan rápido como lo haría sin inhibir la testosterona, ¿ya? Entonces tenemos la GnRH, se libera por pulsos y estimula a la FSH y a la LH. La FSH y la LH van a estimular a los ovarios y a los testículos. Los ovarios y los testículos. Los ovarios en la mujer, los testículos en el varón, para dar las hormonas sexuales. La principal hormona sexual en la mujer, que es el estrógeno, y la principal hormona sexual en el varón, que es la testosterona, ¿ya? Además de esto, existe una hormona que se llama inhibina. La inhibina es una hormona que va a ayudar a regular el eje, ¿no? Dando un feedback. Por ejemplo, la inhibina, ¿a quién va a inhibir? Como su nombre lo dice, a la FSH. Frena la liberación de la hormona estimulante del folículo, ¿ya? La inhibina o la hormona folículo estimulante. Y las hormonas sexuales, sean estrógenos o testosterona, van a dar un feedback negativo hacia las gonadotropinas y hacia la hormona liberadora de gonadotropinas. El único momento donde las hormonas sexuales dan un feedback positivo, es decir, ya hay mucha hormona, pero que haya mucha hormona, por ejemplo, el estrógeno, que haya mucho estrógeno, estimula a que se aumente el eje y que se siga liberando más estrógeno. El único momento en el que ocurre eso es cuando se va a producir la ovulación.
¿Por qué? Porque para la ovulación es necesario un pico de estrógeno. Y eso no podría ocurrir si no se diera el feedback positivo que ocurre con el estrógeno y el eje gonadal, ¿no? Entonces eso hay que recordarlo. El estrógeno es la excepción a ese feedback negativo. Sí puede ocurrir un feedback positivo, pero solo cuando va a ocurrir la ovulación. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí vamos a tener la GnRH, que es liberada por pulsos en el núcleo arcuato, la FSH, la LH, los ovarios y los testículos. También dan las hormonas sexuales y la inhibina. Aquí voy a poner a un lado las hormonas sexuales. Las hormonas sexuales que vendrían a ser la testosterona, y el estrógeno, los estrógenos. Ya, eso principalmente. ¿Ya está? Entonces, vamos a ver aquí. ¿Cómo ocurre? No, aquí vamos a ver en el de la izquierda, el eje gonadal femenino, en el de la derecha, el eje gonadal masculino. Entonces, en el de la izquierda, vamos a tener el hipotálamo, va a liberar GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas. La glándula pituitaria o hipófisis, en la adenohipófisis, no se dejen engañar por el dibujo, es la vista que uno le puede dar también. La adenohipófisis o hipófisis anterior va a estimular la liberación y la producción y liberación de FSH y LH. ¿Ya? Eso ya lo habíamos dicho. Pero en la mujer, ¿qué significa liberar FSH? En la mujer liberar FSH significa estimular a las células de la granulosa. Las células de la granulosa son, cuando nosotros vamos a ver la formación del óvulo, vamos a ver que hay un desarrollo de los folículos que están dentro del ovario. Los folículos son estas estructuras que tienen, miren, aquí están los ovarios, aquí está el folículo, tiene toda una capa de recubierta interna alrededor del ovocito primario, ¿no?, que luego se va a transformar en el óvulo, ¿no? Esta primera capa que lo recubre es la capa granulosa, ¿no? Y ahí están las células de la granulosa. Y la última capa, la más externa, es la teca, donde están las células de la teca. Las células de la granulosa, cuando son estimuladas por la FSH, van a liberar estradiol, que es el principal estrógeno en la mujer fértil. Y el estradiol va a tener sus acciones, ¿no?, que dijimos que era importante para la ovulación, por ejemplo. Pero finalmente, ya cuando cumple su objetivo, pasa a un feedback negativo y se regula el eje. Las células de la teca. Las células de la teca son las encargadas de producir progesterona. Y la progesterona, que es la hormona que va a facilitar, por ejemplo, el embarazo, ¿no?, la viabilidad más adelante del embarazo. ¿Ya? La progesterona es una hormona también muy importante que es producida por las células de la teca y que también va a dar este feedback negativo. Entonces, recuerden, FSH estimula células de la granulosa y las células de la granulosa estimulan la producción de estradiol, o estrógenos en general, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estradiol y estrógenos? Los estrógenos, estrógeno o estrógenos, es el nombre genérico, ¿no?, general de distintas hormonas, que son, por ejemplo, E1 se llama estrona, es un tipo de estrógeno. La estrona es, por ejemplo, más frecuente en mujeres que ya han pasado la menopausia, mujeres posmenopáusicas, que ya han dejado de menstruar. Es también la hormona preponderante en las mujeres que tienen una enfermedad llamada enfermedad de ovario poliquístico. También es la hormona preponderante en las mujeres que son más obesas,
porque la grasa periféricamente ayuda o estimula la producción de estrona o E1. Luego viene el E2, que es el estradiol. El estradiol. El estradiol es el E2. Es el estrógeno más frecuente en la mujer en edad fértil. Y finalmente el E3. E3 es estriol. Estriol, 3 de 3. No, E3, estriol. El estriol es el estrógeno más importante en el embarazo, en la mujer gestante. Es el estriol. ¿Ya? Eso es muy importante, los tipos de estrógeno. Entonces, aquí dijimos el estradiol o E2 porque estamos asumiendo que es la producción en el caso de una mujer fértil, ¿no? El estrógeno más importante. Y luego tenemos en el varón el eje que tiene que ver con el aparato reproductor masculino, ¿no? Igual, empezamos del hipotálamo, ¿se acuerdan? GnRH en pulsos para la LH y la FSH, ¿no? Que se liberan y se producen en la adenohipófisis o glándula pituitaria. ¿Ya? Entonces, la LH y la FSH. La LH y la FSH van a tener como función final, lo que van a hacer es estimular la espermatogénesis, ¿no? Lo que tiene que ver con la producción de los espermatozoides a nivel de los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos van a contener distintos tipos de células, ¿no? Principalmente las células de Leydig, las células de Sertoli. Las células de Sertoli son las que dan sostén, mantienen, nutren a los espermatocitos que están creciendo. Las células de Leydig son las encargadas de producir la testosterona. Las células de Leydig. ¿Ya? Entonces, las células de Leydig son las encargadas de producir testosterona, las células de Sertoli son las encargadas de dar sostén, ¿ya? A nivel de los túbulos seminíferos. Y todo esto va a facilitar el ciclo reproductor masculino, ¿ya? Entonces, con eso ya tenemos descritos los principales 5 ejes, ¿no? Ya está. Y luego vamos a hablar de lo que nos faltó comentar un poco, que ya hemos hablado de los 5 ejes que tienen que ver con la adenohipófisis, ¿no? Con la parte anterior de la hipófisis. Entonces nos falta hablar de la parte posterior de la hipófisis. Y la parte posterior de la hipófisis vendría a ser la neurohipófisis, el almacén de 2 hormonas importantes, que son la oxitocina y la hormona antidiurética, también llamada vasopresina, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver la oxitocina. Primero la oxitocina y luego vamos a hablar ya de la hormona antidiurética. La oxitocina es la encargada, ¿no? Mira, aquí vamos a ver, viene la oxitocina, se dirige a la neurohipófisis. Recuerden, por ejemplo, si les preguntan, ¿dónde se produce la oxitocina? En el hipotálamo. ¿En qué núcleos? Paraventricular y supraóptico. Principalmente núcleo paraventricular. Principalmente, pero también puede producirse en el supraóptico. ¿Ya? Y a través de estos, que se llaman cuerpos de Herring, que son almacenes, ¿no?, de oxitocina, funcionan como lugares donde se está almacenando la oxitocina, va a guardarse en la neurohipófisis, ¿ya? Para secretarse cuando sea necesario. Por ejemplo, cuando una mujer tiene que dar de lactar. Y acá se complementa muy bien con otra hormona, que es la prolactina. Recuerdan que les mencioné la dopamina, también llamada factor inhibidor de la prolactina, o PIF. La dopamina inhibe en la adenohipófisis la prolactina. Esto por si acaso está en la adeno, no se vayan a confundir, ¿ya? Adenohipófisis. Solo que lo menciono para que vean que se complementan estas 2 hormonas en el trabajo de la eyección de leche.
¿Por qué? Porque para la eyección de leche necesitamos dos. Las glándulas, la glándula mamaria, que está formada por los acinos, o sea, la glándula mamaria, voy a poner así, glándula mamaria, tiene los acinos mamarios, que son donde se produce la leche, y tiene las células mioepiteliales, que son las células que permiten la contracción para la eyección de la leche. Entonces los acinos es producción de leche. Y las células mioepiteliales es eyección de leche. ¿Quién estimula la producción de leche? La prolactina. ¿Quién estimula la eyección de leche? La oxitocina. Recuerden que oxitocina nos va a ayudar a contraer un músculo, ya que puede ser el músculo de las células mioepiteliales o también el músculo del útero, ¿no? El útero, el miometrio, ¿no? El momento de las contracciones para el trabajo de parto, por ejemplo, ¿no? Está dado por la oxitocina, ¿ya? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que la dopamina, ¿no? Cuando se inhibe la dopamina, no hay dopamina, aumenta la prolactina y ahí es donde se secreta leche. Y aquí vemos, por ejemplo, las mamas, ¿no? Que puede ser de 15 a 20 lóbulos, la zona del pezón. Vemos aquí las células epiteliales, los acinos mamarios, los ductos lactíferos y las células mioepiteliales, que son estas de acá. Entonces, ¿quién estimula las células mioepiteliales? La oxitocina. ¿Quién estimula a los acinos? ¿Quién estimula a los acinos? ¿Se acuerdan? La prolactina. Prolactina. Aquí lo voy a poner en los que dice producción. Prolactina. Ya está. Y en conjunto van a facilitar la producción y eyección de la leche. ¿Ya? Entonces ya tenemos descrita la primera de las hormonas de la neurohipófisis. La siguiente vendría a ser la hormona antidiurética. Muy bien. Entonces vamos a ver la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, a ver, pregunta, ¿dónde es producida? En el hipotálamo, ¿ya? En el hipotálamo. ¿Y dónde es almacenada? En la neurohipófisis. Vamos a poner un ejemplo para entender cómo actúa. Vamos a imaginar que estamos en un día caluroso, donde nos deshidratamos. Entonces, al deshidratarnos, lo que va a generar es que hay menos agua y más solutos en la sangre. Eso hace que la relación entre moléculas dentro y el líquido, ¿no? El agua, que es la osmolaridad en plasma, aumente. ¿Por qué? Porque hay más moléculas que agua. Entonces, al aumentar la osmolaridad, vamos a estimular que aparezca este eje, que empieza en el hipotálamo. ¿Se acuerdan? Núcleo, ¿qué núcleo? Principalmente supraóptico, pero puede ser también el paraventricular. Pero aquí vamos a ver el núcleo supraóptico a nivel del hipotálamo. Va a producir la ADH, que es almacenada en la neurohipófisis, y finalmente se libera. Se libera la hormona antidiurética de la hipófisis, ¿no? Que en realidad estaba almacenada en la neurohipófisis, ¿no? Ahí, y se dirige hacia los riñones. Recuerden que en fisiología la unidad básica, estructural y funcional de los riñones es la nefrona. Y la nefrona, que tiene un túbulo proximal, una asa de Henle y un túbulo contorneado distal, ¿no? Aquí, entre el túbulo contorneado distal y los tubos colectores, es donde vamos a ver la principal acción
de la hormona antidiurética, ¿no? Sobre todo en el túbulo contorneado distal. Entonces vamos a ver que cuando llega la hormona antidiurética, lo que va a hacer en estas células, miren, es a través de un proceso que transforma el ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico va a estimular la expresión de unos transportadores que se llaman aquaporinas. Son transportadores de agua. ¿Qué van a hacer? Van a hacer que si nosotros estamos deshidratados, tenemos poca agua y muchos solutos, lo que va a hacer la aquaporina es traer agua, ¿no? Regresar el agua hacia la sangre, o sea, reabsorber agua libre, porque es agua libre de solutos, solo agua. Por eso es un canal especializado para el agua, aquaporina. Y haciendo esto lo que genera es diluir la sangre, porque estaba muy concentrada. La diluye trayendo agua libre. O sea, en otras palabras, la hormona antidiurética lo que va a hacer es reabsorber agua libre a nivel del tubo contorneado distal, regresando la osmolaridad plasmática a lo normal, ¿ya? Y ya cuando los receptores de osmolaridad detectan que la osmolaridad volvió a la normalidad, feedback negativo y le dicen al hipotálamo, ya, no necesitamos más hormona antidiurética, ¿ya? Entonces es así como funciona. ¿Ustedes creen que si estamos deshidratados vamos a querer orinar, por ejemplo? No, por eso es que al absorber el agua libre, lo que hace es como si fuera antidiurética, o sea, no estamos orinando tanto. Por eso se le puso este nombre, antidiuresis. Antiguamente se creía que cumplía un rol muy importante en regular la presión arterial, porque también la cantidad de volumen plasmático efectivo que tenemos influye en la presión arterial. Entonces, al reabsorber más agua, diríamos, pues se mantiene también la presión arterial. Por eso se le llamaba vasopresina. Pero se vio que no era, si bien lo hacía y si bien influye de alguna manera en la presión arterial, no es uno de los principales factores. No. Principalmente tiene que ver con la reabsorción de agua a nivel de la nefrona en el tubo contorneado distal. Por eso se prefiere usar el término hormona antidiurética, ¿ya? Entonces aquí vemos nuevamente un ejemplo, ¿no? Vamos a ver, el hipotálamo libera hormona antidiurética, por ejemplo, cuando hay un aumento de la osmolaridad. También puede ser cuando baja la presión arterial. Cuando uno tiene poco volumen, esto ocurre, por ejemplo, en una hemorragia, en una diarrea severa, por ejemplo, la diarrea que ocurrió en la epidemia del cólera, un aumento de la angiotensina. Cualquiera de estos factores, al final lo que se expresan es en disminuir volumen en el plasma. El disminuir volumen en el plasma, aumentar los solutos, hace que aumente la osmolaridad, y eso es reconocido por el hipotálamo, por los osmoreceptores que están ahí en el hipotálamo, y finalmente libera a través de los núcleos supraóptico y paraventricular, sobre todo supraóptico, el ADH. Y recuerden que la ADH tiene su receptor en el tubo contorneado distal, que va a facilitar la producción a través de la adenilato ciclasa, ¿no? ¿Se acuerdan? De ATP a AMP cíclico, porque la AMP cíclico, ¿a quién estimula? La expresión de aquaporinas. Aquaporinas que traen el agua de la luz de la nefrona, ¿no? Para reabsorberse y regresarla a la sangre, ¿no? Regresarla a la sangre. Y así es como el agua no se pierde, ¿ya? Esa es la luz de la nefrona o la luz tubular. Y este vendría a ser el vaso sanguíneo, ¿no? Entonces es muy importante entender esto, ¿no? Listo. Bueno, aquí el etanol, que tiene que ver con las bebidas alcohólicas, ¿no? inhibe la producción de hormona antidiurética. Por eso es que el etanol favorece la deshidratación.
Por eso una persona que consume mucho alcohol de forma aguda siente sed, siente bastante sed, porque está inhibiendo la hormona antidiurética. Al inhibirla, hace que toda esa agua libre se pierda y se pierde y se pierde y se sigue deshidratando. Orina bastante por el estímulo del alcohol y se va deshidratando poco a poco, ¿no? Empeorando el cuadro agudo si es que hubiera una intoxicación alcohólica aguda. ¿Ya? Y ya con eso tenemos descrita principalmente la neurohipófisis. Tenemos la hipófisis anterior, adenohipófisis. La hipófisis posterior, la neurohipófisis, ¿no? Y hemos hablado un poco también de la epífisis o glándula pineal, que tiene a la melatonina, que regula el ritmo circadiano. Entonces vamos a ir concluyendo la reunión de hoy, hablando un poco también sobre otras hormonas, ¿no? A nivel de la región cervical, en el cuello, nosotros tenemos la glándula tiroides, que dijimos que tenía dos lóbulos, un istmo que las unía, pero en la parte posterior de las glándulas tiroides vamos a encontrar en cada lado, superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo, unos pequeños acúmulos de glándulas, que son las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides, ¿ya? Entonces, las glándulas paratiroides, ¿dónde se ubican? Las glándulas paratiroides se ubican en la cara posterior de la glándula tiroides. Por eso es que cuando hay una cirugía de glándula tiroides, uno debe tener mucho cuidado de no dañar las glándulas paratiroides. No es raro que ocurra que se dañen estas estructuras, ¿ya? ¿Cuándo empiezan a actuar las glándulas paratiroides? Las glándulas paratiroides empiezan a actuar cuando detectan una disminución de calcio en la sangre. Entonces, si nosotros tenemos menos calcio, lo que se conoce como hipocalcemia, menos calcio, se activan las glándulas paratiroides, en el sentido de que van a liberar su hormona. ¿Cuál es su hormona? Su hormona es la hormona paratiroidea o paratohormona, ¿no? No es muy difícil de recordar porque recuerden, paratiroides, paratohormona. Entonces, ¿qué hace la hormona, la paratohormona? Primero, se activa en respuesta a qué, esto suelen preguntar bastante, ¿no? En respuesta a la disminución de la calcemia o disminución del calcio en sangre. Se activa la paratohormona. La paratohormona actúa a nivel del riñón. ¿Qué hace en el riñón? A ver, la paratohormona dice, si estamos con poco calcio, ¿qué es lo que necesitamos? Más calcio. La paratohormona reabsorbe calcio a nivel renal. O sea, reabsorbe calcio a nivel renal. Y acá hay un equilibrio que siempre ocurre entre el calcio y el fósforo. Recuerden que cuando aumenta el calcio, disminuye el fósforo, ¿no? Generalmente en el riñón. Entonces, la paratohormona aumenta la reabsorción de calcio y disminuye la reabsorción de fósforo. Disminuye la reabsorción de fósforo. Ya, eso es muy importante. Y además, en el riñón estimula la producción de 1,25 dihidroxicolecalciferol o vitamina D activada. Activa la vitamina D para que ejerza su efecto que ahora voy a comentar. Pero al final activa la vitamina D, ¿dónde? En el riñón. ¿Qué más? La paratohormona dice necesitamos calcio. Entonces, ¿dónde encontramos calcio nosotros en bastante cantidad en nuestro cuerpo? En los huesos. Entonces dice, ¿por qué no le quitamos un poco de calcio a los huesos? Y hay unas células llamadas osteoclastos, que son las encargadas de la resorción ósea. Entonces, con la resorción ósea nosotros degradamos el hueso y liberamos calcio a la sangre, restaurando el equilibrio en la calcemia. Entonces, ¿qué hace la paratohormona? Aumenta la resorción ósea, que es el recambio del hueso, la destrucción del hueso, ¿no? Para liberar calcio. Y por ende, aumenta la salida, o sea, dice el flujo de calcio se refiere al calcio sérico. Aumenta el calcio en sangre porque ese calcio del hueso se está liberando,
libera el calcio del hueso, ¿ya? Y así es como restaura el nivel de calcio en el cuerpo. Entonces aquí voy a colocar la paratohormona. ¿Qué hace? En el riñón aumenta la reabsorción de calcio y disminuye la reabsorción de fósforo. Ya. Y aumenta la producción de vitamina D. Y en el hueso, ¿qué hace en el hueso? Aumenta la resorción ósea. Resorción ósea. Y aumenta el calcio en sangre, ¿ya? Calcio sérico. Listo. ¿Y se acuerdan de esa vitamina D que se activó? La vitamina D que se activó, ¿a dónde se dirige? Se dirige al intestino, principalmente al intestino delgado. ¿Por qué? Porque el principal lugar de absorción de calcio es el intestino delgado, ¿ya? El intestino delgado. La reabsorción de calcio ocurre en el intestino delgado, favorecido por la vitamina D, o sea, hay más reabsorción de calcio. Pero aquí ocurre algo que es muchas veces pregunta de examen. Es cierto que cuando aumenta el calcio disminuye el fósforo y viceversa, pero en el intestino la vitamina D no hace eso. En el intestino la vitamina D reabsorbe calcio y reabsorbe fósforo. O sea, reabsorbe los dos. Los dos. A ver. Ya. Reabsorbe fósforo y reabsorbe calcio a nivel del intestino. La vitamina D o 1,25 dihidroxicolecalciferol. Y haciendo esto restaura la calcemia. ¿Ya? Restaura la calcemia. No confundan la paratohormona con la vitamina D, ni mucho menos las acciones que realiza. ¿Ya? Luego tenemos el páncreas, ¿no? Que es otra glándula muy importante. Ya hablamos de las glándulas que tenían que ver con el eje hipotálamo-hipófisis y el órgano diana. Ahora tenemos glándulas dispersas en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la que acabamos de mencionar en el cuello, las glándulas paratiroides, ¿no? Y tenemos una que es la glándula pancreática. Que en realidad el páncreas es un órgano que tiene una función exocrina, que quiere decir secreta sustancias, ¿no? Principalmente para la digestión, pero también tiene una función endocrina, que secreta hormonas. Dentro de todas las hormonas que secreta el páncreas, dependiendo del tipo de célula, tiene dos principales. Y esas son la insulina y el glucagón. La insulina y el glucagón. La insulina se produce en las células beta del páncreas y el glucagón se produce en las células alfa del páncreas. Las células beta se agrupan en islas dentro del tejido pancreático que se llaman islotes o islotes de Langerhans. Ya está. Y aquí es donde vamos a observar en los islotes de Langerhans distintos tipos celulares, pero principalmente las células beta, ¿ya? Igual vamos a tener las células alfa, que son las que producen glucagón. Y bueno, el páncreas está muy en relación con el intestino delgado, por eso es que acá vemos el duodeno. Listo. Entonces vamos a hablar de la insulina y del glucagón. ¿Ya? La insulina, vamos a ver. Aquí vamos a empezar. Primero, vamos a ver que aquí está el hígado, el estómago, por detrás el páncreas, el intestino delgado. El páncreas va a tener estos islotes que son los islotes de Langerhans, donde encontramos estas células que son las células beta, que son las células encargadas de secretar insulina. ¿Ya? La insulina, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, nosotros después de comer, después de ingerir un alimento, vamos a empezar a estimular la producción y liberación de insulina. ¿Por qué? Porque los alimentos al final se transforman en glucosa en el cuerpo. Y esa glucosa no se puede quedar en la sangre, tiene que ser captada por los tejidos.
Para eso existe la insulina, para bajar los niveles de glucosa en sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque va a permitir que ingrese esta glucosa, sobre todo en el hígado, en las grasas y en el músculo. En el hígado se va a guardar en forma de glucógeno. En las grasas, por ejemplo, en los adipocitos se va a guardar como gotas lipídicas. Y en los aminoácidos, perdón, en los músculos se va a guardar como proteínas, ¿ya? Porque al final estas moléculas, ¿no?, que son degradadas, ¿no? O sea, la glucosa pasa como glucosa, se transforma en ácidos grasos o se transforma en aminoácidos, finalmente se guarda, ¿no? Se guarda de todas maneras. En el hígado, en la grasa y en los músculos, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, la glucosa. O sea, la insulina baja los niveles de glucosa, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Como aumenta la producción de glucógeno, se dice que aumenta la glucogenogénesis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está sintetizando glucógeno, ¿no? La síntesis de grasas, lipogénesis. Y la síntesis de proteínas, ¿no? Síntesis de proteínas. Ya está. A diferencia del glucagón, el glucagón, vamos a ver acá, vemos el mismo esquema, el estómago, el intestino, el páncreas, los islotes de Langerhans, donde ubicamos a las células alfa. Las células alfa secretan glucagón generalmente cuando estamos en ayunas, cuando no tenemos alimentos, ¿no? Cuando no tenemos alimentos. Entonces, ¿qué es lo que busca hacer el glucagón? El glucagón lo que quiere hacer es llevar glucosa a la sangre para tener alimento, porque nosotros estamos con poca glucosa y nuestras células están de hambre. Entonces, durante el ayuno, el glucagón busca elevar los niveles de glucosa. ¿Cómo eleva los niveles de glucosa? No puede sacarla de la nada. La glucosa la tiene que romper, por eso dice breakdown. Tiene que romperla de las reservas, por ejemplo, reservas de grasa, reservas de glucógeno, y transformarla en glucosa o ácidos grasos que puedan ser liberados a la sangre. Y así aumentar los niveles de glucosa. O sea, el glucagón aumenta los niveles de glucosa, ¿ya? Esa es su principal función. O sea, degrada el glucógeno, ¿no? Degrada el glucógeno, ¿no? O sea, favorece la glucógeno, degradación es lisis, glucogenólisis, ¿ya? Y también la lipólisis, o sea, lipólisis, la degradación de las grasas, ¿ya? Eso es lo que hace el glucagón, ¿ya? Entonces, vamos a ver, recapitulando lo que hemos visto en la clase de hoy. Sé que han sido muchas hormonas, sé que ha sido bastante denso porque usualmente tienen mucho recorrido las hormonas, tienen relación entre ellas mismas, pero vamos a hacer una pequeña recapitulación, ¿ya? Para que quede fijado. Vamos a ver, vamos a hablar de las hormonas, el tipo, cómo es regulado, cuáles son los órganos diana principales y su función. Por ejemplo, vamos a tener acá, en el hipotálamo, ¿cuáles son las hormonas principales del hipotálamo? No las liberadoras, sino las que se almacenan en la neurohipófisis. Dijimos oxitocina y antidiurética. La oxitocina es una hormona peptídica, ¿no? Es regulada, por ejemplo, por el lazo, por la maternidad, por el lazo contacto madre-hijo, ¿no?
Mientras más cercana se siente una madre a su hijo, sobre todo en el contacto piel a piel, en un momento en el que nace, se libera cantidad inmensa de oxitocina, ¿ya? Y esto estimula al útero, facilitando las contracciones uterinas, por ejemplo en el posparto, para que el útero termine de desprender toda la placenta, y también en las glándulas mamarias, ¿no? Para la eyección de la leche. Recuerden que la oxitocina es para las células mioepiteliales, ¿ya? Luego la hormona antidiurética. La hormona antidiurética también es una hormona peptídica. Se regula, ¿por qué dijimos? Por la osmolaridad en sangre, que es la relación entre solutos y todo el volumen que está en la sangre. ¿Cuál es el órgano donde actúa principalmente? Los riñones. ¿Se acuerdan? En los conductos, en el túbulo, contorneado distal. ¿Y qué es lo que realiza? La reabsorción de agua libre en realidad, ¿ya? Para poder restaurar la osmolaridad. Luego tenemos en la glándula pituitaria, ¿no? Teníamos varias hormonas, pero aquí, por ejemplo, podemos hablar de esta. La hormona del crecimiento también es una hormona peptídica, ¿ya? Peptídica. Aquí está regulada ¿por quién? Por la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, la GHRH, y la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, la GHIH o somatostatina. ¿Ya? Su objetivo son los músculos, el hígado, dijimos, ¿no? El crecimiento muscular, el crecimiento óseo, mediado por el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 o IGF-1 que es producido en el hígado. Luego, lo que tiene que ver con el eje de la glándula tiroides, tenemos las hormonas T3 y T4. T3 y T4. La T3 y la T4 son hormonas de tipo aminas. Son reguladas por la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Y sus objetivos en realidad son todas las células del cuerpo. ¿Y qué favorecen? Favorecen el metabolismo celular, que las células se alimenten, ¿no? Es el objetivo de las hormonas tiroideas. Ahora, en la tiroides, además de las glándulas paratiroides que están detrás, vamos a ver que dentro de la glándula tiroides, entre los folículos, hay unas pequeñas células que se llaman las células C, que van a liberar una hormona llamada calcitonina. La calcitonina es una hormona peptídica que lo que va a hacer es que cuando hay poco, ¿no? O sea, cuando hay el estímulo, va a ser, mejor dicho, la concentración de calcio en sangre. Cuando hay mucho calcio, la calcitonina va a hacer que el calcio se dirija hacia los huesos para guardarse en los huesos. Y cuando hay mucho calcio hace que los riñones excreten calcio. Por eso es que su objetivo es disminuir los niveles de calcio. Todo lo opuesto a lo que hace la paratormona. La paratormona es una hormona peptídica, ¿no? Que va a estimularse cuando la concentración de calcio en el cuerpo es baja. Lo que va a hacer en los huesos, ¿se acuerdan? Aumentar la resorción ósea, aumentar la liberación de calcio. En los riñones va a aumentar la síntesis de vitamina D, que es el 1,25 dihidroxicolecalciferol. También va a estimular la reabsorción de calcio en el riñón y va a disminuir la reabsorción de fósforo, ¿ya? Pero al final lo que va a hacer es aumentar la concentración de calcio en sangre, la calcemia. Luego tenemos la corteza adrenal. Tenemos que la corteza depende de dónde estemos hablando, ¿se acuerdan? La zona glomerular, aldosterona. La zona fascicular, cortisol. Y la zona reticular, las hormonas sexuales. Las tres son esteroides, ¿no? Que tienen que ver con los lípidos. El cortisol es una hormona esteroidea que está regulada por la ACTH, la corticotropina.
¿Dónde actúa? En todos los órganos, porque todos los tejidos, perdón, están sometidos a estrés. ¿Qué hace? Aumenta la glucosa en sangre, aumenta la respuesta inflamatoria, ¿no? ¿Por qué? Mejor dicho, perdón, disminuye la respuesta inflamatoria, porque al final el cortisol, ¿no? Lo que va a hacer es defendernos de un estrés externo, ¿ya? O incluso interno, como dijimos, puede ser en una infección, en una enfermedad. La aldosterona. La aldosterona es una hormona esteroidea que va a bajar la presión arterial y también va a aumentar el potasio en sangre. ¿Ya? Funciona a nivel de los riñones. Vamos a ver que por lo mismo que dice que aumenta el potasio en sangre, bueno, también aumenta el potasio en orina y disminuye el sodio en orina. Eso no lo hemos podido ver con detalle, pero lo dejo aquí también de todas maneras para que lo tengan en cuenta, porque la aldosterona tiene más relación a nivel cardiovascular con el eje renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? El eje regulador de la presión arterial. Luego tenemos las hormonas sexuales, que son esteroides, que son estimuladas principalmente cuando uno ya empieza su desarrollo sexual en la pubertad, de la pubertad en adelante. Actúa a nivel de las gónadas, en las mujeres los ovarios, en los varones los testículos, y dan las características sexuales, ¿no? El principal andrógeno, varón, ¿no? Del varón es la testosterona. En el caso de las mujeres tenemos los estrógenos, que son principalmente en las mujeres de edad fértil el estradiol. Luego tenemos que la glándula suprarrenal tiene una médula, ¿se acuerdan? Una médula que tenía la epinefrina y norepinefrina, o adrenalina, noradrenalina, son sinónimos, son derivados de los aminoácidos, tienen la respuesta que dice, sería como enfrentar, o la respuesta de huida, ¿no? Lucha o huida, esa sería, ¿no? Que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, ¿no? Con el simpático y el parasimpático. Actúan en todos los tejidos y son los responsables de la respuesta de lucha o huida, ¿no? Sobre todo con el sistema nervioso simpático, ¿ya? La huida, ¿no? O la lucha, se activa inmediatamente todo. Luego tenemos el páncreas, que tiene dos hormonas principales, que son la insulina y el glucagón, son hormonas proteicas. La insulina aumenta la glucosa en sangre, el glucagón disminuye la glucosa en sangre. Los dos actúan a nivel del hígado, del músculo y de las grasas. Y lo que hacen es, la insulina responde al aumento de la glucosa en sangre tratando de bajar la glucosa, ¿no? Por eso es que los diabéticos, por ejemplo, que tienen mucha glucosa en sangre, necesitan insulina en algún momento, sobre todo los diabéticos tipo 1, para bajar la glucosa. Y el glucagón va a bajar la glucosa en sangre. Perdón, cuando baja la glucosa en sangre, cuando uno está, por ejemplo, en ayunas, el glucagón trata de elevar la glucosa en sangre rompiendo las reservas, degradando el glucógeno, degradando las grasas, degradando todo lo que pueda con tal de restaurar la glucosa en sangre. Luego tenemos las gónadas, ¿no? Los testículos, la testosterona, que es una hormona esteroidea, y responde al estímulo de la FSH y LH en las gónadas y da las características sexuales masculinas. Y a nivel de las mujeres, en los ovarios, tenemos principalmente los estrógenos, aquí sería estrógenos, que tienen relación con la FSH y LH, o sea, son estimulados por estas hormonas, y dan las características sexuales femeninas. Y ese sería el resumen de las principales hormonas y sus funciones a nivel del sistema endocrino. Hemos visto a grosso modo la fisiología del sistema endocrino. Traten de repasarlo, de tenerlo presente siempre. Muchas gracias por su atención.